Buenos días a todos. Bueno, muchas gracias a las autoridades del Congreso por invitarme a participar en este simposio tan importante de abdomen abierto. Espero la imagen en pantalla para comenzar. Perfecto. Bueno, el tema que me compete es el cierre dinámico, ¿sí? Es parte del manejo de todo este abdomen abierto, la etapa de cierre. El abdomen abierto y contenido, como lo definía el doctor Huerta en su presentación anterior, es la separación cutánea, muscular y aponeurótica con una exposición visceral controlada, como se puede ver en esa imagen, que es una condición que tiene una alta mortalidad, no solo por la noxa que indicamos del abdomen abierto, es decir, no solo por ese shock séptico, por ese control de daño que hicimos, sino por la morbilidad que presenta el paciente que va a transcurrir con un abdomen abierto. Es un paciente que va a presentar abscesos intraabdominales que lo van a llevar a episodios de sepsis continuamente. Va a desarrollar fístulas enterocutáneas, enteromosféricas, que son de difícil manejo. El paciente presenta desnutrición, son de muy difícil tratamiento. Y los pacientes que sobrepasen todos estos problemas van a terminar con eventraciones grandes, de difícil tratamiento, que también la reparación de estas conlleva una gran morbilidad, como la que se puede ver en imagen. Y la mejor alternativa para evitar todas estas serie de complicaciones es el cierre de la pared abdominal lo más temprano posible. Estos pacientes, además, como el que se ve en imagen, tiene una alteración muy importante de la función del abdomen. En cambio, lo que más común ocurre es que estos pacientes sean derivados, una vez que tienen indicado el abdomen abierto, a una eventración programada. Bueno, el cierre dinámico es una alternativa para el tratamiento de estos pacientes que nos permite restituir la anatomía y la función de la pared abdominal y evitar todos estos largos periodos de esta serie de complicaciones. Por lo tanto, el abdomen abierto es una estrategia terapéutica que tiene el cirujano, que es en diferentes etapas. Una etapa inicial, donde el cirujano indica el abdomen abierto. Una segunda etapa, donde debe seleccionar un cierre abdominal transitorio, el que mejor trate todas las consecuencias que va a tener el paciente por tener el abdomen abierto. Y luego una tercera etapa, donde este paciente ha mejorado y uno puede hacer un cierre definitivo. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias que va a sufrir el abdomen abierto? Va a tener una consecuencia en la pared del abdomen, va a tener una gran retracción de los músculos rectos, va a tener pérdida de temperatura, pérdida de proteínas, pérdida de líquidos, y se va a ir dañando sus vísceras, se van a ir desarrollando fístulas enteromosféricas. Acá. Esta es la imagen que quiero que vean para entender todas las consecuencias que va a ir teniendo el paciente que presente el abdomen abierto. Y la selección del cierre abdominal transitorio va a ser lo más importante para evitar toda esta serie de complicaciones. Bueno, tenemos diferentes tipos de cierre abdominal transitorio, como lo vimos en la exposición anterior. La bolsa de Bogotá, uno de los más conocidos, los más básicos. Tenemos otros como el parche de Whitman, que se puede ver ahí en imagen, y otros sistemas que son los que utilizan presión al vacío. Estos son los que mejor resultado han demostrado, ya que drenan mejor la cavidad, disminuyen el edema de las asas, estimulan la granulación de la pared abdominal. Y sistemas también más sofisticados que utilizan presión negativa y comerciales como el Aptera, que permiten quizás tener algo más la cavidad hacia la profundidad. Y todos estos cierres, digamos, transitorios, uno lo puede clasificar en cierres estáticos o cierres dinámicos. Estáticos son aquellos que solo contemporizan el abdomen abierto, evitando las consecuencias que van surgiendo, y los dinámicos son aquellos que van permitiendo, cada vez que el paciente ingresa a quirófano, que la pared se vaya cerrando progresivamente. Todos los cierres dinámicos tienen en común que tienen una prótesis o capitones o una malla suturada a los bordes de la pared que progresivamente
cada vez que el paciente ingresa a quirófano va llevando los músculos recto a la línea media y nos permite cerrar este abdomen. Este es el inicial publicado por el grupo de Peterson en el 2007, que utiliza una malla de polipropileno suturada a los bordes de la saponeurosis, y a medida que ingresa a quirófano va seccionando la malla y haciendo una tracción medial para favorecer el cierre de la pared abdominal. El sistema de Abra fue publicado también en American Journal of Surgery en el 2013 y es un sistema comercial más costoso que no utiliza presión negativa y que utiliza una serie de capitones protegidos por bases siliconadas que van traccionando progresivamente la pared hacia la línea media. Y fueron descritos también otros sistemas combinando el Aptera y el sistema de Abra. ¿Qué nos recomiendan las guías? Las guías europeas, publicadas en el 2018 en Hernia, recomiendan dos cosas fundamentales sobre el cierre abdominal transitorio. La primera, deben utilizar presión negativa. Es lo que mejores resultados ha demostrado. Y segundo, hay que utilizar cierre dinámico. Debemos abandonar los cierres estáticos y cuando el paciente no se pudo cerrar de forma temprana, los primeros 7-10 días debemos utilizar cierres dinámicos. La etapa que transcurre el paciente desde el cierre abdominal transitorio hasta el cierre definitivo puede ser muy diversa. Tenemos estos dos grandes escenarios que podemos diferir. Uno es el camino que tiene este personaje hacia la derecha, que tiene un camino mucho más allanado, ¿sí?, con sol, donde no se ven grandes complicaciones. Este es el paciente que podemos cerrar de forma temprana, que es por lo general más patrimonio del paciente que le indicamos el abdomen abierto en un control de daño, que ha tenido un shock hemorrágico, se ha recuperado en terapia y no ha pasado mucho tiempo, no han sufrido grandes consecuencias su abdomen y podemos cerrarlo de forma temprana. Por lo contrario, del otro lado tenemos un camino mucho más dificultoso, que es el que va a atravesar aquel paciente que no lo pudimos cerrar de forma temprana, que ha sufrido las condiciones de su abdomen y va a tener un largo recorrido donde van a ir presentándose muchas complicaciones y va a ir, como objetivo, va a tener una eventación programada. El cierre dinámico viene a traer muchos de estos pacientes que antes iban a una eventación planeada a cerrarlos de la forma más temprana posible, que, como mencionamos, es lo que va a disminuir todas las complicaciones del abdomen abierto. Entonces, ¿cuándo lo vamos a indicar? ¿Dónde estamos parados? La clasificación de Bjork es importante para entender qué tipo de abdomen abierto tenemos. Podemos tener un abdomen abierto que lo indicamos nosotros hace 48 horas, como podemos tener un paciente derivado con un abdomen abierto de 2 meses de evolución. Entonces es importante entender que hay una clasificación, que como se puede ver en imagen, puede ser que sea un abdomen abierto y que no haya adherencias entre las asas intestinales y la pared, que eso sería un Bjork 1. La clasificación en A y B y C es si el abdomen está contaminado o no, o si hay alguna filtración del intestino a la cavidad. Y progresivamente se van a ir formando adherencias laxas, que va a ser el Bjork 2, y adherencias más firmes que van a culminar con un paciente con un abdomen ya congelado. Fíjense, esto es un abdomen congelado, es imposible separar esas vísceras sin lesionarlas. Y el tipo 4 es el paciente que tiene un abdomen congelado y una fístula enteromosférica ya establecida. Siguiendo el algoritmo que nos recomiendan las guías europeas para el manejo del abdomen abierto, una vez que indicamos el abdomen abierto debemos evaluar cuáles son las condiciones del abdomen en los primeros 7-10 días, las condiciones del paciente, y evaluar si es factible hacer un cierre. Si esto es posible, debemos realizar el cierre facial primario. Esto es muy importante. Y en el caso de que esto no pueda realizarse, hay que ver qué abdomen abierto tenemos, qué Bjork tiene presente este paciente, y para los pacientes que tienen 1 y 2 vamos a indicar el cierre dinámico, que esta es la recomendación de la guía, y para los que presenten 3 y 4 van a ser ya derivados a un cierre tardío con una eventación planeada. En nuestro algoritmo, en el Hospital Universitario Austral, nosotros hacemos una pequeña modificación
donde tratamos también los pacientes que presentan gran retracción muscular, que son por lo general los que son Bjork 3 y 4, con toxina botulínica, y hacemos un manejo específico de las fístulas del paciente, y esto nos permite traer pacientes que son Bjork 3 y 4 también a indicar un cierre dinámico teniendo resultados favorables. De esta manera es como nosotros técnicamente realizamos el cierre dinámico. Esta es una cavidad abdominal abierta con los músculos separados. Lo primero que vamos a colocar es un film, que es un plástico, que su función va a ser separar las vísceras de la pared abdominal, evitar que se adhieran estas vísceras a la pared abdominal. Un segundo plano, que va a ser un plano de esponja, básicamente, y luego una malla que va a ser la que va a traccionar la pared del abdomen. Esta va a estar suturada a todos los bordes de la aponeurosis. Luego una esponja para la herida y un sistema de adherencia y de compactación para generar presión negativa. ¿Cómo es esto en el quirófano? Bueno, lo primero que hacemos, tenemos que tener bordes aponeuróticos donde suturar la malla. Vamos a colocar un film antiadherente, luego vamos a suturar la malla a todos los bordes de la aponeurosis, esto lo podemos hacer con prolene. Luego vamos a colocar una esponja y por encima de ello todo el sistema de compactación del BAC. En todos los siguientes ingresos al quirófano, lo que vamos a hacer es seccionar la malla esta en el medio. Esto nos va a permitir ingresar al abdomen, evaluar la vitalidad de las asas, nos va a permitir lavar el abdomen. Luego vamos a volver a colocar la malla e ir traccionando la malla con suturas en la línea media, y esto nos va a permitir una tracción progresiva, que como se puede ver en la imagen esta, el gap que tiene este abdomen abierto va a ir disminuyendo progresivamente hasta permitirnos prácticamente cerrar el abdomen sin prótesis, hacer un cierre facial primario y restituir la anatomía y la función de la pared abdominal. En los pacientes que presentan un Bjork 3 y 4 vamos a utilizar la toxina botulínica. Estos son pacientes que presentan una gran retracción de los músculos laterales, por lo tanto vamos a inyectar toxina botulínica, 100 unidades internacionales a cada lado. Esto lo hacemos de forma ecoguiada. Esta idea la tomamos de la escuela mexicana del grupo de Ibarra Hurtado, que la utiliza la toxina para el tratamiento de grandes eventraciones que han sufrido un abdomen abierto pero que ya han sido diferidas a un cierre tardío, y que ha demostrado sus beneficios disminuyendo el gap, generando una parálisis flácida en los músculos laterales del abdomen y elongándolos para facilitar el cierre. Nosotros hicimos en el Hospital Universitario Austral una serie inicial, un caso inicial que lo presentamos en la revista Argentina de Cirugía, que fue aceptado en octubre del año pasado, y hicimos una publicación en London Journal Press como un primer reporte de este cierre dinámico asociado a toxina botulínica en los pacientes que presentaban gran retracción muscular. Posteriormente salió una publicación en British Journal of Surgery, donde presenta una serie de 5 pacientes donde se trató con toxina botulínica y cierre dinámico y pudieron cerrar sin complicaciones también el 100% de los pacientes. ¿Qué hacemos en los pacientes que tienen un Bjork 4? Que son aquellos pacientes, les recuerdo que dijimos que tenían un abdomen congelado y una fístula enteromosférica. La estrategia en estos pacientes es también utilizar el cierre dinámico, pero aislando el orificio fistuloso, formando un compartimento distinto al de la cavidad abdominal, utilizando drenajes externos para controlar la contaminación. Esto es un gráfico que representa un abdomen abierto con ya el frozen abdomen, es decir, el abdomen bloqueado, y un orificio de una fístula enteromosférica. Normalmente la fístula va a derramar contenido y va a contaminar la cavidad, que es difícil el manejo porque lo aspira el BAC, es difícil dirigir la contaminación. Lo que hacemos es, en estos pacientes que normalmente colocamos el film para evitar la adherencia entre el intestino y la pared, en estos casos el film solamente va a llegar hasta donde está el territorio de la fístula, porque en este caso sí queremos que la pared se adhiera a donde está el bloque de asas. Vamos a utilizar drenajes que van a quedar en este compartimento para
ir manejando la contaminación del abdomen. Y con la tracción dinámica lo que va a ocurrir es que se va a adherir la pared al sitio donde está la fístula, vamos a generar un compartimiento distinto al de la cavidad abdominal por donde vamos a controlar la contaminación, y esto favorecido por el cierre dinámico. Este es un paciente que tratamos con una fístula enteroatmosférica y logramos con el cierre dinámico y la estrategia mencionada cerrarlo sin complicaciones. Lo que hicimos en el intraoperatorio, recordando lo que mostraba en el gráfico, es este plástico que normalmente lo llevamos hasta el parietocólico en los pacientes que tienen fístula, lo vamos a llevar solamente hasta la región donde está la fístula, el bloque de asas. De esa manera la tracción dinámica va a favorecer que la pared del abdomen se adhiera al bloque de asas. Fíjense en esta imagen, se puede ver el drenaje que va a ir drenando todo lo que drene esa fístula hacia la parte lateral del abdomen. Además son pacientes que están muy bloqueadas sus asas intestinales y que no van a formar abscesos interasas. La contaminación se va a poder manejar con ese drenaje. Y fíjense la tracción, cómo va a ir favoreciendo la adherencia de la pared al bloqueo de la fístula. Estos son algunos gestos que agregamos, como estimular la pared para que esté más cruenta y facilitar que se adhieran. Hay que tener mucho cuidado con el manejo del bisturí porque la lesión del bloque de asas se termina las oportunidades. Este es el paciente, cómo evolucionó. Es un paciente que pudimos restituir su pared anatómica y funcionalmente y realizar también, favorecer el cierre de sus fístulas. Esta es la experiencia en el Hospital Universitario Austral entre el 2019 y el corriente año. Tratamos 11 pacientes con Bjork 2, 3 y 4. En el 100% de los casos utilizamos sistema de presión negativa, en el 100% de los casos utilizamos cierre dinámico cuando no se pudo cerrar de forma temprana. El 60% tuvimos que asociar la toxina botulínica y de esta manera logramos cerrar el 100% de los pacientes. Uno evolucionó al año con una pequeña eventración subsifoidea que ya le realizamos el tratamiento de su eventración. Como conclusiones, el cierre dinámico debe ser indicado cuando el abdomen lleva más de 7-10 días y no ha podido realizar su cierre. No se deben utilizar cierres abdominales transitorios sin sistema de presión negativa. La tracción facial con malla asociada a presión negativa, que fue la técnica que estuvimos mostrando, es una técnica económica, reproducible y extrapolable a otros centros de bajos recursos que puedan manejar un abdomen abierto. La combinación del cierre dinámico y la toxina botulínica es una alternativa para los pacientes que presentan gran retracción muscular, y en los pacientes que presentan fístulas enteroatmosféricas, el cierre dinámico permite la adhesión controlada entre la pared y el frozen abdomen, aislando los orificios fistulosos, favoreciendo el control de la contaminación de la cavidad. Muchas gracias.